Sani Ladan, un hombre del África, inmigrante de Camerún, que salió de su casa allá en Camerún cuando tenía 15 años para alcanzar las costas del Mediterráneo y llegar como inmigrante a España. ¿Qué hace Sani Ladan en esta cordillera central de América del Sur, en esta cordillera de los Andes y en esta ciudad de Armenia? Buenos días, buenas tardes. Mi presencia aquí es un signo más, una muestra más de que las fronteras no pueden separar a las personas. Porque con el Teatro Azul llevamos ya unos cuantos años colaborando desde la distancia, siguiéndonos, y luego a través también de un profesor, José Álvaro, y siempre había querido materializar digamos, ese encuentro que se hizo en su momento virtual y que se mantuvo virtual. Habíamos querido materializarlo de manera física, de conocernos, porque sí que a Leo y a Jime les conocí en Madrid en un viaje que hicieron ahí, pero siempre habíamos pensado que era necesario que yo viniese también a conocer el Eje Cafetero, a conocer el trabajo que hacen desde el Teatro Azul. Y puedo decir que esa gana es la que nos ha llevado a que yo esté aquí a raíz de mi visita que hice a Cartagena para participar en el Jai Festival. Aprovechamos la ocasión para que yo pudiese venir aquí para poder tener todos estos espacios de encuentros. Sani, usted se ha convertido en un experto internacional del tema de las migraciones, de los inmigrantes. Es, digamos, la representación de mucha gente del África, de su país, de Camerún, de esa inmigración, y contarle a la gente cuál es el contexto general de eso. Sobre eso va a tratar su conversación con la escritora Laura Restrepo aquí en el Teatro Azul. Sí, mi conversación con Laura Restrepo sí irá en este sentido, ¿no? En tema de las migraciones, el contexto geopolítico actual, el contexto internacional actual, porque la migración no es algo aparte del mundo, no es algo que está fuera de la geopolítica. No podemos entender los procesos migratorios, las políticas migratorias, sin entender el contexto geopolítico actual. Entonces yo creo que va a ser una mezcla de muchos temas actuales que vamos a tocar en ese encuentro con Laura Restrepo. Usted ha perfilado su actividad profesional como internacionalista en este tema de la migración por el problema que hay entre África y Europa en la migración. Pero es un problema que ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, en América Latina nosotros tenemos aquí un tema de migración entre Venezuela y Colombia. ¿Son contextos diferentes o tienen similitudes? Yo creo que tienen similitudes en muchas cuestiones, sobre todo las causas, porque muchas veces las causas son globales. Estamos hablando de causas de desigualdad, inequidad, que son los que a su vez, generados por conflictos o inestabilidad económica, hacen que la gente tengan que abandonar su lugar de origen en busca de un futuro mejor, o simplemente en busca de un lugar seguro donde poder establecerse y hacerse como persona. Entonces en esto sí que hay similitudes. Y luego la geografía de los lugares es lo que quizá marca la diferencia del cómo migran las personas, ¿no? En el caso de los migrantes que salen del África para venir a Europa vía las Islas Canarias, vía las costas de la España peninsular, o vía los territorios que tiene España en el continente africano, que son Ceuta y Melilla, o a través de Lampedusa en Italia, o a través de Malta, que también es una isla en el Mediterráneo. Entonces las formas de migrar sí que son diferentes, porque unos lo hacen
a través de embarcaciones de fortuna, otros lo hacen saltando la valla fronteriza que separa las dos ciudades de la que hablaba antes, con Marruecos, con África en este caso, y otros directamente lo hacen pues, pasando la frontera, que es en este caso pues, diferente a lo que podemos ver aquí, que la frontera es más terrestre, la gente cruza la frontera terrestre o a través de otros caminos también, ¿no? Y si vamos hacia Estados Unidos, pues ahí sí que vemos más o menos el mismo patrón, que es o a través de los ríos o incluso a través de las vallas, de los muros, o incluso gente que llega a través de los vuelos y se quedan porque han entrado legalmente, pero luego se han quedado de manera irregular porque se les ha vencido la visa y tal. La forma es la que cambia, pero las causas, desde mi punto de vista, sigue siendo la misma y se explica a través de la asimetría que ha caracterizado la relación entre el norte y el sur global. ¿Qué significa ser migrante? Para mí ser migrante es, en primer lugar, una persona que de alguna manera decide desafiar el sistema, porque el sistema, sobre todo si estamos hablando de migrantes del sur global, porque no es lo mismo, de hecho ni siquiera se consideran como migrantes los que migran del norte global hacia los países del sur global, se les llaman los expatriados, expat, les mandan ahí, son los que vienen, de hecho son los que tienen grandes puestos de trabajo a través de agencias, de organizaciones internacionales, pero si hablamos de las personas que migran del sur hacia el norte, estamos hablando de personas muy valientes, porque para poder migrar hay que ser valiente, porque uno decide migrar dejando todo atrás, la familia, las amistades, los barrios, el lugar de nacimiento, dejando todo atrás para poder migrar. Y para mí, si hay una palabra desde mi punto de vista que tiene que definir a una persona migrante, es valentía y dignidad, porque son personas también cargadas de dignidad, porque la dignidad es algo que te dice que ahí donde estás, a pesar de ser tu lugar de nacimiento, prefieres intentar buscarte un futuro mejor en otro sitio que vivir arrodillado en tu lugar de nacimiento. Mucha gente muere en ese trayecto de la migración. Y sobre todo en el África se ve mucha gente que muere en el mar. Sí. Las embarcaciones se hunden, los atacan, etc. ¿Vale la pena migrar? A ver, ¿vale la pena migrar? Yo diría sí. ¿Vale la pena migrar? Yo diría sí, porque partimos de la premisa de que es un derecho. Yo me niego y soy de las personas que se niegan a pensar que nos quieran confinar y que aceptemos resignados ese confinamiento. Merece la pena migrar. Ahora, migrar de la manera en la que lo estamos haciendo las personas del sur global, arriesgando nuestras vidas, no, desde luego que no, porque la vida, lo digo, es lo más sagrado, pero muchas veces uno no tiene otra elección, porque estando donde estás, dependiendo de la situación en la que estás, ya estás muerto por dentro, ya estás muerto porque la situación te está consumiendo cada vez más. Y ahí es donde la gente dice, ¿por qué no intentarlo? Entonces, por eso digo que merece la pena migrar. Sí merece la pena migrar, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué la gente tiene que migrar de esta manera? ¿Por qué la gente del sur global tiene que arriesgar su vida para poder encontrar un futuro mejor, para poder migrar? Y creo que la pregunta la tenemos que hacer de esa manera, porque si no, podemos caer en el riesgo de matar sueños, podemos caer en el riesgo de decirle a las personas que históricamente se les ha hecho saber que no son sujetos de derecho, que su lugar de nacimiento es su eterno lugar de confinamiento, da igual la situación en la que están, ¿no? Por eso digo que siempre
hay que matizar esto. Y también al mismo tiempo creo que es importante entender el concepto también del derecho a no migrar. Pero el derecho a no migrar también tiene que venir de uno mismo, de decir, yo he decidido no migrar, pero para que ese derecho a no migrar también llegue, debemos estar en sociedades iguales, donde la desigualdad no sea lo que más se ve dentro de la sociedad, ¿no? Y ahí hablamos también pues, de lo que es cuando vemos las inequidades dentro de nuestras sociedades, es difícil que la gente no se plantee esto de poder migrar, ¿no? ¿Quiere decir usted que si, por ejemplo, en Camerún, Sí. de donde usted viene, hubiese más equidad, más igualdad, más oportunidad para vivir mejor, usted no hubiera migrado? Sí, a ver, yo en mi caso no migré por no tener, digamos, medios económicos. Eso no fue mi caso. Yo migré porque quería estudiar, porque no lo podía hacer en mi país, porque afortunadamente mi familia se podía permitir mandarme a cualquier otro lugar a estudiar, pero luego hay otro tema que tiene que ver con el derecho a la movilidad, donde no se te permite moverte, digamos, de manera legal, porque no conceden visa, porque hay muchísimas trabas que se ponen, ¿no? Si en Camerún hubiese una situación en la que no solamente a nivel económico, que en mi caso no fue el caso, si yo hubiese podido hacer mis estudios en Camerún, yo no habría salido de Camerún. Por eso digo que también tenemos que plantear el hecho de que la gente del sur global tienen que emigrar porque quieren. Es decir, yo si quiero ir de vacaciones a España o por lo que sea, que tenga esa posibilidad de poder irme de vacaciones, no porque yo esté saliendo huyendo de una miseria, de un conflicto, de una guerra. Eso es un poco la explicación. Es decir, si la gente tuviese una situación mejor en sus países en todos los sentidos, mucha gente no migraría. Y yo el primero, no migraría. Si tuviese la posibilidad de hacer esos estudios que fui a buscar en mi país, no hubiese migrado. Entonces, quizá la gente migraría solamente para conocer el mundo, para ir de vacaciones, igual siendo artista, para ir a compartir tu obra en otro sitio, como lo hacen muchísima gente, pero no digamos, empujado por una necesidad. Usted tiene su historia personal de la migración, su sufrimiento personal de la migración. ¿Eso va a ser parte de la charla aquí en el Teatro Azul? Sí, seguramente en algún momento tocaremos esa parte, porque al final es como lo que me ha construido de alguna manera, ¿no? Para entender mi relato y desde dónde estoy hablando, mi lugar de enunciación. Es importante también saber, digamos, el background de la persona para entender su lugar de enunciación. Creo que seguramente se tocará esto también. Pues muy bien, la invitación es para que este miércoles 4 de febrero vengan aquí al Teatro Azul a las 7 de la noche y escuchen ustedes esta conversación interesantísima con una de las escritoras más famosas de Colombia, precisamente Laura Restrepo, y con Sani Laudén, el hombre que conoce al dedillo el tema de las migraciones en el mundo.